noches, bienvenidos al Detector, el programa de Red Más y La Silla Vacía. Y como es habitual aquí cada semana, a propósito de la época de posverdad y del momento electoral que vivimos en el país, analizamos si lo que dicen los políticos colombianos es verdad o es mentira. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, el subdirector de La Silla Vacía y el encargado de decirnos si lo que ellos dicen es verdad o es mentira. Juanes, buenas noches, qué rico estar acá como siempre. Hola Clara, sí, aquí listos a detectar como siempre. Sí señor, ¿y a quién vamos a tener esta noche? Esta noche tendremos a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, ¿no? Iván Duque por el Centro Democrático y Gustavo Petro por la Colombia Humana. Vamos a revisar las afirmaciones más recurrentes que hicieron los dos durante la campaña. No se olviden que pueden comentar con hashtag numeral El Detector. Sí, señor, y empecemos con Gustavo Petro, quien reivindicó todo lo hecho en su Bogotá Humana y dice que eso mismo lo hará en la presidencia de la República si es elegido presidente. Y vamos a arrancar con una de las frases que más repitió y fue una de sus banderas de campaña. Y no murió un niño de hambre en la ciudad de Bogotá. Juanes, ¿es verdad o es mentira? Pues la estuvimos revisando, como hay que hacer, ¿no? Con la información real y encontramos que esto que dijo Gustavo Petro es falso. Dijo que no murió ningún niño, tristemente sí murieron niños. Aquí les recordamos en algunas de las múltiples ocasiones en que él lo dijo, ¿no? Para que vean, aparte del full que traemos, que es una afirmación recurrente. Aquí, esto es otra vez, esto es en Publimetro, si no estoy mal, hace 3 años no muere un niño por desnutrición, que era un gran logro. Sin embargo, aquí les traemos los datos oficiales que sacó Bogotá como vamos, pero que vienen de la Secretaría de Salud Distrital, ¿no? Que es la información oficial. Y recordemos que hubo pues un trabajo muy grande para él en niños, jóvenes y adolescentes. Así es, aquí vemos entonces qué pasó. ¿Murieron por desnutrición menores de 5 años, sí o no? Pues en el 2012 murieron 4. En el 2013 bajó, lo cual es una gran noticia, murió 1. Subió después de que él salió, el 2016 volvieron a ser 4, pero todos los años murió tristemente por lo menos un niño por desnutrición. Por lo tanto, lo que él dice es falso y es una mala noticia triste para Bogotá. Claro, eso es una muy mala noticia y sin duda, pues, una de las situaciones que uno podría pensar que llevó a que en Bogotá no ganara Petro. Podría ser, no lo sabemos, pero bueno. Sí, señor. Y otro logro recurrente fue la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres que Petro ha hecho también como caballo de batalla. Veamos la afirmación que tenemos para analizar. Hoy Colombia tiene enormes niveles de violencia, una enorme desigualdad social, tiene una exclusión y una dependencia hacia el petróleo y a la contaminación económica. Deja la mitad de su población por fuera de los circuitos económicos. Juanes, este que ha sido uno de sus caballos de batalla, ¿qué decimos? ¿Es que verdadero o falso? Pues estuvimos revisando los datos y encontramos que esto es debatible, porque lo que dice Gustavo Petro es que deja a cerca de la mitad de la población fuera de los circuitos económicos y depende de uno que entienda por estar fuera de los circuitos económicos. Sí, ¿eso ¿no? qué significa? Exacto, ¿no? Realmente, ¿a qué se refiere él cuando está hablando de los circuitos económicos y de que están Exacto, apartados? porque el anterior, por ejemplo, hablaba de muertes por desnutrición. Eso es un indicador claro que existe, ¿no? Es un indicador real. Aquí, entonces, depende. Les traemos aquí un primer dato, que son las tasas de pobreza. Si uno entiende que los pobres son los que están fuera de los circuitos económicos, aquí tenemos los datos de las dos maneras como se mide en Colombia, monetaria y la pobreza extrema, que es lo que antes se llamaba miseria o indigencia. Vemos que el medio de pobreza monetaria es un poquito más de una cuarta parte de la población, no la mitad. Entonces, si uno asume que por fuera de los circuitos económicos es ser pobre, tal y como se mide internacionalmente, es claramente exagerado o falso lo que él dice. Pero hay otra manera de leerlo, que es la informalidad laboral, por ejemplo. Claro, que esa es la que hace que haya menos acceso, por ejemplo, a pensiones. Exacto, estas son las personas que aportan a seguridad social de quienes trabajan, de quienes están ocupados y devengan ingresos que no necesariamente es un salario. Aquí vemos, hay dos mediciones, se toman las 13 principales ciudades o las 23 principales ciudades, pero más allá de eso, como vemos, los datos están un poquito debajo del 40%, del 50%, perdón, de las personas que trabajan están en informalidad. Si uno entiende que estos están fuera de los circuitos económicos... Ahí sí sería, digamos, viable ese análisis de Petro. Exacto, ahí lo que dice Petro es cierto. Como depende de cómo lo mida uno y cómo entienda uno qué es estar fuera de los circuitos económicos, esto es por definición, es algo debatible. Así es, e incluso Petro lo usa para diferenciarse del actual alcalde Peñalosa en Bogotá. Veamos. No se puede decir que Peñalosa recibió una ciudad catastrófica, porque
No se puede llamar así a reducir la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá a la tercera parte. Mientras Bogotá Humana redujo la pobreza monetaria en un 30% de 2011 a 2015, Peñalosa ya la elevó en un 24% y le parece insignificante. Juanes, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Es verdad o es mentira? Pues revisamos de nuevo los datos y también todas las frases que hizo Petro al respecto y encontramos que es exagerado. ¿Por qué exagerado? Claro, ¿qué quiere decir que sea exagerado? Lo primero es, vamos a revisar la pobreza, ¿no?, de Bogotá, pues porque a eso es lo que se refiere. Aquí les traemos los datos que los pueden ver en pantalla de la pobreza monetaria histórica en la ciudad. Pueden ver Bogotá, es la línea que está roja. Más abajo, roja. La roja. Y la verde, las cifras veo que están trocadas. La verde es la nacional. Sí, las cifras de Bogotá están en la nacional, por eso sale 40 y pico la de abajo. Pero más allá de eso, él lo que dice es que disminuyó. ¿Disminuyó como lo dice Gustavo Petro? Sí, disminuyó en Bogotá, pero no disminuyó en las dimensiones en las que él habla. Exactamente. Él, dependiendo de... Nosotros vimos una de las veces que lo afirmó diferentes veces, pero una vez dijo, por ejemplo, que había bajado el 30%, bajo el 20%, no el 30%. Y 10% de diferencia es bastante. Y 10% de diferencia, claro, es una cantidad de personas, pues porque Bogotá tiene, digamos, si tuviera 6 millones de habitantes, 10% son 600.000 personas. Es una diferencia muy sustancial. Y ya vimos, y lo otro que dijo alguna vez, y aquí se los vamos a mostrar en pantalla, es que Peñalosa dijo que el aumento de la población era estadísticamente insignificante. Gustavo Petro dijo que Peñalosa dijo que no importaba, y no es lo mismo decir que es insignificante estadísticamente. Por supuesto, por el margen de error. Claro, porque esto no es que le pregunten a cada persona cuánto gana, sino que se hacen unas encuestas. Entonces hay márgenes de errores justamente, y hay movimientos que estadísticamente no significan mayor cosa. Eso que sabemos tanto en encuestas electorales, que se mueve dentro del margen, a eso se refería Peñalosa. Entonces en eso Petro tampoco tenía razón. Sin embargo, esa idea grande que él tiene, que bajó con él y subió con Peñalosa, es cierta, por lo tanto calificamos todo como exagerado. Así es, y una de las grandes diferencias entre los dos candidatos es su modelo económico. Del lado de Petro hay una afirmación que resonó mucho y que ayuda a entender el suyo. Que las queremos comprar. Por eso si Ardila Lule da el paso hacia un pacto social, bonito sería el gesto, que decidiera una vez la Colombia Humana sea gobierno en Colombia, vender su hacienda en Cauca al Estado, para que el Estado la entregue al pueblo campesino y al pequeño y mediano productor agrario para producir alimentos. No dije que se entregara en Cauca al Estado. Dije que si quiere Ardila compramos sus tierras en Incauca para que se titulen a las comunidades sin tierra en fuerte conflicto en las montañas no fértiles del Cauca para diversificar la producción. Juanes, sin duda esta es una de las afirmaciones que creó más zozobra entre un grupo importante de colombianos. Sí, señor, y más polémica. ¿Qué podemos decir de esta? Bueno, del trino que vimos al final, que él dice, yo no dije que iba a expropiar, sino que proponía comprar, encontramos que es verdad, pero, es decir, hay una salvedad importante. Básicamente, como vimos al principio, él sí dijo, yo quiero comprar, no expropiar. ¿Cuál es el pero? Digamos que entonces eso es lo primero. Ahí sí, digamos. Ahí sí, pero hay por lo menos dos peros importantes. Un pero, cuando el Estado, ofrece comprar por motivos de utilidad pública y las personas dicen, no quiero vender, puede expropiar. Entonces ahí queda un pero de una salvedad. Es cierto que dijo comprar, no expropiar, pero ¿eso puede ser un camino para expropiar? Pues no tenemos elementos suficientes para decir si sí o si no, a pesar de que esa es una de las grandes preguntas de la campaña, pero en todo caso sí sabemos que solo decir que es verdad cuando existe ese camino, hay por lo menos que decir que existe el camino. La segunda salvedad, las tierras no son ni de Incauca, ni de su dueño, Carlos Ardila Lule, o la familia Ardila, sino de más de 900 personas, algunas con tierras grandes, otras pequeñas, que la arriendan o que por diferentes, digamos, mecanismos legales se lo entregan al ingenio para que allá cultiven caña de azúcar, entonces no es cierto que sea él al que le vaya a comprar, porque finalmente no son ni de Ardila ni de Incauca. Exactamente, eso es básicamente, por eso es verdad, pero. Sí, señor, y ya sabemos cuáles son las 4 frases que más repitió Petro y qué tan ciertas son. Veamos ahora las de Duque, que no habla de sus ejecutorías, pues porque no ha gobernado, pero sí se refiere a otros temas como las críticas al gobierno Santos, empezando por la paz. Siempre se planteó que la no reincidencia era un elemento fundamental de la confianza que se sembraba en el pueblo colombiano. Alias Jesús Santrich fue capturado en una operación de lucha contra el narcotráfico, reclamado por una autoridad judicial de Estados Unidos.
de saber si lo que dice Duque es verdad o es mentira, hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector. Recuerde seguirnos con numeral El Detector y numeral Duque y Petro en El Detector. Ya regresamos. Regresamos al Detector, donde le ponemos la lupa a las declaraciones de Duque y de Petro, los dos finalistas en esta contienda electoral. Y Duque habló de uno de los temas más polémicos dentro del proceso de paz, las rutas del narcotráfico y Santrich. Siempre se planteó que la no reincidencia era un elemento fundamental de la confianza que se sembraba en el pueblo colombiano. Alias Jesús Santrich fue capturado en una operación de lucha contra el narcotráfico, reclamado por una autoridad judicial de Estados Unidos. Juanes, aquí, ¿qué podemos decir? ¿Es verdad o es mentira? Bueno, pues básicamente podemos, revisando toda la información, encontramos que esto es verdad con una salvedad que ya les vamos a contar. Esta afirmación de maneras distintas la encontramos varias veces, la afirmó varias veces Iván Duque. Es más, veamos aquí otra vez para que quede claro la importancia que tiene esta frase en su discurso. Yo espero que esta decisión no sea para darle una protección adicional a un criminal, y espero que el país proceda rápidamente a esa extradición. No, entonces, un discurso recurrente. ¿Qué encontramos? Él dice que es muy importante en el acuerdo que no haya reincidencia. Eso es verdad. Digamos, es clarísimo. Una de las bases era, listo, ustedes tienen una justicia especial, pero dejan de cometer delitos. Eso, digamos, es clarísimo. Eso es así, sin duda alguna. Y no hay cambio de hoja. No, eso es clarísimo. Y lo segundo que también es muy claro es que a alias Jesús Santrich lo capturaron en una operación contra el narcotráfico. De eso tampoco hay ninguna duda, como dice Iván Duque. ¿Cuál es el pero? Que no conocemos pruebas. El gobierno de Estados Unidos, es más, ni siquiera ha radicado la solicitud oficial de extradición, en la cual aporta unas pruebas, digamos, básicas para que se haga todo el proceso que se hace internamente en los estados, que en este caso además pasa por la JEP, después por la Corte Suprema y luego llega a la presidencia, para saber si es cierto que fue después, que fue antes, que si era narcotráfico, que son pruebas suficientes. Es muy básico el examen que se hace, pero no tenemos esos datos. Y hay que esperarlo, porque pues no, si no lo conocemos, no hay todavía los argumentos necesarios para saber si sí se puede o no se puede. Y lo de anoche también, lo de ayer que la Corte envió un comunicado diciendo que es resorte de la JEP, que la JEP es la que tiene la autonomía y la dirección para decir si es viable o no la extradición, que es el presidente que tiene que... El primer paso es que la JEP lo revise para saber si fue después del acuerdo o no. Si fue después del acuerdo, pasa a la Corte Suprema. La Corte Suprema revisa a ver si los hechos fueron delito en Colombia, etcétera. Y una vez hace eso, lo pasa al presidente. El presidente decide si extraditar o no. Pero más allá de eso, la lógica general de lo que dice Iván Duque, que el acuerdo era para que no volvieran a cometer delitos y que está acusado de un delito cometido después de la firma del acuerdo, eso es cierto. Así es. Y Duque también tocó mucho el tema del aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos, reafirmando sus dudas sobre la implementación de los acuerdos. Nosotros tenemos una situación caótica. Teníamos 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos hace 4 años, hoy tenemos más de 200.000 hectáreas, según cifras que maneja el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Uno siempre se pregunta si esas cifras son o no son reales, porque nosotros no las conocemos a ciencia cierta. ¿Qué podemos decir acá haciéndole el análisis y poniéndole la lupa? Así es, revisando lo que dijo Iván Duque, encontramos que esto es falso. ¿Por qué es falso? Vamos parte a parte, ¿no? Paso a paso. Pedazo, sí. El primero dijo, hace 4 años había 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. Aquí están, ustedes pueden ver en pantalla las cifras de las fuentes oficiales. Esta es la más importante, que es Naciones Unidas, la ONODC, que es la entidad de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Hace 4 años, 2014, no había 60.000, sino casi 110.000. Entonces es casi el doble. Sí. Es una diferencia sustancial para su argumento de que se han multiplicado las hectáreas. Entonces vamos, ¿no? De 110.000 en 2014. Luego dice que según el Departamento de Estado ahora hay 200.000. Pues resulta que no hay datos oficiales de este año. El Departamento de Estado no ha dicho cuántas hectáreas hay. Así es. Hay un incremento muy grande, como aquí lo cuenta la revista Semana, pero no hay datos oficiales. Lo que hay es un rumor de que parece que vamos a llegar a 188. Que eso dijo el ministro, ¿no? Eso dijo el ministro. Entonces,
Iván Duque de nuevo dice, pasamos de 60 a 200, estamos encontrando que pasamos de 110 a 188. No es que no sea grave, es que lo que él dice es tan exagerado que termina siendo falso. Es más, aquí les traemos un gráfico de cómo han evolucionado las hectáreas de coca desde 2001 al 2016. Ahí está ese incremento, pero el incremento no es hace 4 años, es hace 6 años, que estuvimos incluso por debajo de las 60.000. Y miren cómo ha crecido, claro, pero no es en las dimensiones de las lo que dice. nos está hablando. Y lo más reciente que tenemos oficial es esto, que son 146.000, no 200.000, según las Naciones Unidas de Exacto, y esperar a que digan si son las 180 y pico, y esa Así la es. diferencia es importante. Otro de los temas que Duque repitió fueron las pensiones. Aunque desmintió varias veces que propone subir la edad, defendió la necesidad de una reforma. Colombia necesita una reforma pensional porque está envejeciendo la sociedad y adicionalmente hay muchas personas sin cobertura. Uno diría, es verdad, hay mucha gente que está sin cobertura, pero poniéndole la lupa aquí el análisis sesudo de la silla vacía, ¿qué podemos decir? Así es, pues estuvimos revisando y encontramos efectivamente que es verdad. Digamos, el porcentaje de población que está en edad para tener una pensión la tiene es muy bajo. Encontramos 2 fuentes que son expertas en el tema. Aquí les traemos la primera, que es Fasecolda, el gremio de los aseguradores, que revisó cuál es. Encontró que solo el 23% de los adultos mayores, Eso las personas... es una que cifra pueden tener, bajísima. es menos de 1 de cada 4. Tienen acceso a una pensión. Es más, Fasecolda, aquí no lo vemos, pero está en esa misma fuente que vemos en pantalla, dice que si no hay una reforma pensional, ese 23% para el 2050 se podría reducir al 18,8, menos de 1 de cada 5. Es decir, muy, muy bajo. Hijo de madre, muy bajito. Y encontramos otras cifras que es de Asofondos, que es el gremio de los fondos de pensiones. Aquí lo retoma el Ministerio de Trabajo. Dice que básicamente, aquí ahorita miramos cuántos tienen. Ahora lo que decimos es cuántos se van a quedar en el camino. No logran pensionarse. Claro. El 90% probablemente no se va a lograr pensionar. Que están ahorrando en este momento, pero que no, de pronto las cuentas no les están dando. Algunos están ahorrando, otros no, pero muchos. Y esto puede ser llamado a los televidentes. Puede que ustedes estén cotizando y no les va a dar, puede que yo tampoco, para una pensión. Entonces hay que tener cuidado y más allá de eso, las cifras que tiene Iván Duque para decir hay que hacer una reforma para que esto no ocurra son ciertas. Son ciertas, Así sí es. señor. Sin duda a todos nos gusta que nos hablen con la verdad y luego de décadas de oír que los políticos acomodan sus respuestas a su antojo y manejan el país como quieren, pues nace el detector precisamente para analizar con argumentos cuando nos mienten para no tragar entero y hacernos una mejor idea de a quienes elegimos. Recuerde seguirnos y escribirnos con el hashtag #detector y numeral Duque y Petro en el detector. Ya regresamos, vamos a hacer un nuevo corte a comerciales. Continuamos aquí en el detector poniéndole la lupa a las afirmaciones, constantes afirmaciones a lo largo de todo este proceso electoral que han hecho Gustavo Petro y Duque, quienes son los 2 finalistas de esta campaña, de este proceso electoral, y uno de ellos será el nuevo presidente de la República. Vamos ahora con la última frase de Iván Duque. Yo no acepto apoyos de personas que estén en la delincuencia. No los acepto. Juanes, aquí, ¿qué podemos decir a esta afirmación? Pues estuvimos revisando, además porque en la silla vacía hemos investigado mucho el tema y encontramos que esto es falso. Sí. Es falso y aquí en pantalla les vamos a mostrar algunos ejemplos de personas sancionadas, condenadas o herederos de personas condenadas y sancionadas que están en la campaña de Iván Duque, que estaban antes de primera vuelta, digamos. Claro, eso antes de, porque Sí, ahorita sí. avanzamos con lo que viene de aquí en adelante. Sí, lo que ha venido estas ocurriendo 2 estos días, semanas, desde el sí. domingo, pero no vamos a incluir esos. Podemos ir viendo uno por uno. Entonces, la primera que tenemos en pantalla es una senadora conservadora, Nadia Blel. ¿Quién es ella para que nos ubiquemos como en el Eso. contexto? Ella es una mujer joven que heredó los votos de su papá, Vicente Blel, quien fue senador, como es ella, condenado por parapolítica, es decir, parte de los votos por lo menos de esta casa, la casa Blel, donde está Nadia y su hermano, Están en al que le dicen entredicho. Vicentico, pues se amasaron Claro, a través de la por cuenta de parapolítica, la entonces por eso lo incluimos acá. El segundo, Emeterio Montes. ¿Quién es él? También es el heredero político, es un diputado de Bolívar, es heredero político de William Montes, también Por parapolítico parapolítica. condenado,
senador en su caso. Entonces, si viene Emeterio Montes... todas esas como movimientos y corrientes terminan trayendo un lastre. Claro, traen un lastre y sobre todo traen unas estructuras que amasaron en parte gracias al apoyo de las AUC o de los paramilitares de su momento. El tercero que les traemos es alguien que está vinculado de manera más clara a las dos cosas. Odín Sánchez Montes de Oca. Conocemos bien, digamos. Él es conocido, su hermana Astrid fue senadora, etcétera. Él fue representante a la Cámara y llegó a la Cámara con apoyo de las AUC. Y en este caso no hablamos de una herencia. Odín Sánchez, él directamente ha estado en giras, no con Iván Duque, pero sí giras oficiales de la campaña de Iván Duque en su natal Chocó. Entonces, pues... Esto es lo que demuestra que hasta el momento con los que vamos han adherido a la campaña de Duque y son cuestionados. Sí, y todos los que tenemos acá oficialmente de alguna manera hacen parte de la campaña de Iván Duque, ¿no? No son personas que adhirió, que uno no puede controlar quién adhiere en un municipio perdido. Por supuesto, que adhirieron, pero a la vez tienen un papel relevante. Por ejemplo, el cuarto, para salirnos un poquito de la parapolítica, Juan Cárdenas Chávez, quien fue gobernador del Huila, terminó sancionado con inhabilidad por 10 años por unos problemas en contratación como gobernador. Y llegó a la campaña de Duque más o menos un mes antes de la primera vuelta como uno de los refuerzos, ¿no?, para tener más fuerza en el Huila, él directamente. Claro, también. Y la inhabilidad por 10 años de la Procuraduría es complicado. Así es. Para ir cerrando, José Elber, más conocido como Choco Hernández, así lo conocen en el Tolima, es un representante de la Cámara que heredó los votos de quien fue su padrino político, el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, quien también en su momento fue condenado. Y el último, también para tener a alguien que está directamente en la campaña de Iván Duque, el ex senador del Huila, José Antonio Gómez Hermida, conservador, condenado por peculado por apropiación, es decir, por robarse dineros públicos, estaba en la campaña oficial de Iván Duque. Entonces, decir que él no acepta apoyo de nadie condenado, cuando aquí tenemos por lo menos 2 condenados penalmente, 1 sancionado por corrupción en contratación, 3 herederos de casas políticas que amasaron sus votos a través de la parapolítica, no es tan fácil. Que no es, porque claramente aquí tenemos las personas, los nombres de gente que de verdad ha estado vinculada y ha sido condenada y está en su campaña. Esto de cara a lo que viene, estas 2 semanas que se nos vienen de campaña electoral, de nuevas adhesiones, ¿qué tanto daño le pueden hacer a una campaña como la de Iván Duque? Pues hay que ver, digamos, no me atrevería yo a pronosticar, pero lo que sí tenemos la realidad es que ya están llegando casi todos los políticos, ¿no? La U, el Cambio Radical parece estarse acercando, los conservadores, los liberales ya oficialmente, todos a donde Iván Duque, y esto seguramente lo que va a reforzar es que Iván Duque es el candidato, digamos, del establecimiento, de la dirigencia, ¿no? En este caso las maquinarias políticas, y que Gustavo Petro es el de todo lo contrario, lo que eso sea que signifique. Hay que ver qué dice Gustavo Petro también del apoyo del expresidente Samper, ¿no? Porque también... hay algo del otro lado. Sí, claro. Juanes, el tiempo en televisión es corto. Si los televidentes quieren tener más información de estas entrevistas, ¿dónde la pueden obtener? Pues pueden revisar no solo de estas entrevistas, sino de todo lo que hemos hecho en el programa, que ya lleva casi 3 meses, y en La Silla Vacía, por un lado en www.lasillavacía.com/detector, ahí está todo lo que tenemos en La Silla Vacía de chequeo, en Redmas, www.redmas.com.co/detector, ahí lo ven en pantalla, están todos los programas que hemos hecho, de ellos 2 y de los 3 candidatos que no pasaron de primera vuelta, que digamos naufragaron, entonces pueden encontrar, pero además si les gusta esto y les interesa que les llegue a su celular y tienen un celular claro, pueden enviar el mensaje "solicito la silla" al número que ven en pantalla, el 35541, y les va a llegar cada día una frase chequeada para saber si es cierto o falso lo que dicen ahora Iván Duque y Gustavo Petro. Sí, señor, nos estamos ya despidiendo, pero antes de irnos queremos saber cómo le fue a los 2 candidatos. Así es, pues van a ver en pantalla como un resumen de lo que hicimos. Chequeamos 4 afirmaciones de cada uno para que hubiera, ¿no?, una correspondencia. Ajá. Encontramos en los 2 casos falsas, una de las de Petro, 2 de la de Iván Duque, y las demás las encontramos que están en una zona gris. Entonces, pero vemos una distribución parecida a la que hemos visto en todos los programas, si quieren verlos Generalmente ha sido así, entonces si ustedes quieren ver más, pues ya saben dónde conseguirlo. El tiempo se nos acabó, la cita es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en una nueva emisión de El Detector. Feliz noche, Juan, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Chao.